Buenos días, hoy vamos a presentar el capítulo número 6, el punto de vista de Piaget, para la asignatura Conocimiento y Desarrollo, de la línea de investigación, razonamiento, lenguaje y comunicación del conocimiento matemático. Mi grupo está conformado por Diana Murcillo, Felipe Mosquera, Diana Muñoz y María del Orozco. En este capítulo se presenta de una manera sistemática el punto de vista de Piaget, en el que se sitúa al estudiar la conducta y hacer una exposición de una serie de problemas teóricos. Para iniciar a hablar acerca del tema de lo que son las etapas del desarrollo cognitivo, primero vamos a hablar acerca del autor del texto, Jean Piaget. A continuación, daré una pequeña biografía de este señor. Su nombre completo es Jean William Friedrich Piaget. Fue un epistemólogo y psicólogo. Nació el 9 de agosto de 1896 en Neuchâtel, Suiza, y muere el 16 de septiembre de 1980 en Ginebra, Suiza. Sus aportes son realmente al estudio de la infancia por medio de sus teorías del desarrollo cognitivo de los seres humanos, así como se desarrolla la inteligencia. Jean Piaget considera que los niños constituyen activamente su mundo al interactuar con él. Para comenzar, Piaget define la inteligencia como la capacidad constante de adaptación de los esquemas de un individuo al mundo en que se desenvuelve. Dichos esquemas son la estructura de cómo está organizada la información dentro de nuestro cerebro, y la adaptación es el proceso por el cual vamos a modificar o cambiar las estructuras de los esquemas según sea el caso. Para conocer entonces, puede decirse que el conocimiento en sus inicios no parte ni de los objetos ni de los sujetos, sino de interacciones. Bien, ahora les comentaré acerca de uno de los primeros temas que toca el autor del texto, y es acerca del conocimiento versa sobre las transformaciones. Para el sentido común, el conocimiento de los objetos parece debido a un conjunto de registros perceptivos, de asociaciones motrices, de descripciones verbales, etc., que consisten en proporcionar una especie de copia figurativa de los objetos y de sus conexiones, en donde la inteligencia no tiene más que clasificar, unir, etc. ¿Eso qué quiere decir? Esto quiere decir que el sujeto se adapta al medio ambiente por medio de la interacción con los objetos de su alrededor, donde trata de asimilarlos y posteriormente a esto entenderlo. Por tanto, se puede decir que todo el contenido de la inteligencia viene del exterior y las coordinaciones que la organizan no son debidas más que al lenguaje y a los instrumentos simbólicos. En efecto, para conocer los objetos, el sujeto debe actuar sobre ellos y en consecuencia transformarlo desde las acciones sensoriomotrices más elementales hasta las operaciones más intelectuales, como por ejemplo ordenar, poner, reunir, etc. Pero claro está, estas están interiorizadas y ejecutadas en pensamiento. Algo muy importante que hay que nombrar aquí, y es que el conocimiento está constantemente ligado a las acciones o a operaciones, es decir, a transformaciones. Dentro de la noción de construcción es importante tener en cuenta que el conocimiento no es encontrado por el sujeto, sino construido activamente por él. Esto supone de manera necesaria una doble organización. Por una parte, una coordinación de las propias acciones y por otra, una puesta en relación entre los objetos. Según este principio, el conocimiento precede de la acción del sujeto, o dicho más esquemáticamente, la representación procede de la acción. Esto supone que conocer un objeto implica elaborar un conjunto de acciones que permitan dominarlo. Ahora bien, son tres los factores esenciales que regulan la construcción de las estructuras, o bueno, mejor dicho, el desarrollo intelectual, los cuales son la maduración biológica, la experiencia y el autoejercicio. ¿A qué nos referimos con la maduración biológica? Bueno, que abre al organismo nuevas posibilidades a medida que ésta se produce. La experiencia es la acción del sujeto sobre el medio físico, sobre los objetos. Y el autoejercicio es la acción educativa. La autorregulación es un factor que organiza y agrupa
a los 3 factores anteriores y ayuda a llegar a una equilibración. Además, no permite que las acciones se den al azar y hace que se dirijan a alcanzar objetivos concretos. Por ejemplo, cuando un niño está en la cuna y alcanza con su mano un sonajero, y al moverse el sonajero, a él le gusta el sonido que produce. Entonces él lucha, trata hasta que coge el sonajero, lo mueve hasta que sigue produciendo el mismo sonido que le gusta y ya al final lo maneja a la perfección, lo que hace de que el niño no se rinda y sigue insistiendo una y otra vez, el que quiere mantener o está intentando controlar una situación, o sea que exista la autorregulación de la acción. En las operaciones el proceso de autorregulación permite ser reversible al generar para cada acción otra acción en sentido inverso. Por ejemplo, la sustracción como contrario de la adición, la multiplicación como contrario de la división. Por lo tanto, las operaciones son autorregulaciones perfectas, es decir, que ya no proceden por corrección una vez que la conducta se ha ejecutado, sino que son precorrecciones de los errores. Con el desarrollo, la autorregulación se hace anticipadora, de tal manera que el sujeto puede evaluar los efectos de la acción antes de que ésta se realice. Dicho todo esto de la autorregulación, podemos decir que las estructuras lógica-matemática, que suponen esencialmente relaciones de encajamiento, de orden y de correspondencia, debe ser buscado en las actividades del sujeto, porque existe una relación enorme entre la teoría biológica de la adaptación por autorregulación, la psicología del desarrollo y la epistemología genética, tan importante que con ellas se puede llegar a construir una teoría suficiente sobre la formación de la inteligencia. Asimilación y acomodación. Antes de entrar a definir estos dos términos, es importante recordar que en los primeros años de vida del sujeto, éste aprende a través de las experiencias con su entorno. A su vez, estos aprendizajes se construyen en su esquema mental y posteriormente se albergan dentro de este. Dicho esto, la asimilación se genera cuando el sujeto posee la capacidad de asociar conocimientos entre comillas nuevos con aquellos que en su esquema mental se encuentran. Es decir, el sujeto aprende a través de su experiencia y dichos conocimientos se van a su esquema mental para ser organizados en estructuras más refinadas. Cuando hablamos de acomodación, hacemos referencia al proceso que se genera cuando el sujeto aprende un conocimiento con el cual no ha adquirido experiencia previa. Inicialmente, este lo experimenta, lo conoce y posteriormente lo introduce dentro de su esquema mental. Finalmente, para recoger los temas anteriormente planteados, es importante volver a recalcar que el sujeto aprende a través de la experiencia que otorga la interacción con el exterior. No podemos, por ende, ver la acomodación sin la asimilación, ni la asimilación sin acomodación, puesto que es por medio de la acomodación que el sujeto ingresa a su esquema mental los nuevos conocimientos y posteriormente los transforma en asimilaciones, ya que podrá realizar asociaciones en relación al conocimiento adquirido, creando estructuras organizadas y refinadas. De igual forma, no es posible ver la acomodación sin la asimilación, puesto que sin la asimilación los conocimientos adquiridos serían aislados y fuera de sentido, por lo cual el sujeto realmente no estaría aprendiendo realmente. Piaget sostenía que el desarrollo cognitivo del ser humano ocurre en 4 etapas universales y cualitativamente. Esto quiere decir que son diferentes en cuanto a cualidades. Esas etapas son: la primera, la sensoriomotriz, la preoperacional, las operaciones concretas y las operaciones formales. La etapa sensoriomotriz abarca desde el nacimiento hasta los 2 años de edad y tiene las siguientes características. Gradualmente, el infante adquiere capacidad para organizar actividades en relación con el ambiente a través de la actividad sensorial y motora. Esto significa que el infante abstrae toda la información de la realidad por medio de sus sentidos. Es decir, por ejemplo, un recién nacido lo primero que hace es palpar con la boca. El bebé sabe dónde está el seno materno y aprende a succionar
Posteriormente, cuando se le introduce el biberón, el niño va a tener el esquema que tenía y aprenderá a succionar el biberón, utilizando otras articulaciones de su boca, pero lo va a tomar desde sus esquemas previos, pues ya sabía succionar el seno materno y ahora va a buscar cómo poder succionar el biberón. Ahora, en la boca es donde tiene mayor sensibilidad y es donde pueden comprender la mayor parte de las cosas, así como motrizmente pueden empezar a tomar objetos de la realidad, sentirlos, incluso verlos, y empiezan a generar sus primeros movimientos y esquemas para moverse. El niño conoce su realidad a través del contacto directo con el objeto, a través de la manipulación. Aprende a través de experiencias sensoriales, ver, tocar, oír, degustar y actividades motoras. Su progreso dependerá de los estímulos del ambiente y de las personas que interactúan con él. Para Piaget, los niños desarrollan conocimientos acerca de los objetos y el espacio observando los resultados de sus acciones, coordinando las informaciones visuales y motoras. Por ejemplo, los niños usan sus manos para tocar, sentir y manipular objetos que luego se transforman en imágenes mentales con significado. La etapa preoperacional abarca desde los 2 hasta los 7 años de edad. En ella, el niño desarrolla un sistema representacional y emplea símbolos para representar a las personas, lugares y eventos. El lenguaje y el juego imaginativo son manifestaciones importantes de esta etapa, pero el pensamiento aún no es lógico. Esta está basada en esquemas de acción internos y simbólicos. El niño ya no manipula la realidad a través de los sentidos, sino que puede hacerlo mentalmente evocando aquello que no está presente. En esta etapa, además, el niño ya no está centrado en la acción, sino en la intuición, ya que puede evocar experiencias pasadas y por lo tanto anticiparse a la acción. La inteligencia preoperacional es reflexiva, de modo que se acerca más a la investigación y a la comprobación. Algunos de los logros del pensamiento preoperacional consisten en la comprensión de las identidades, donde el niño comprende que, aunque algunas cosas cambien de forma, tamaño o apariencia, siguen siendo lo mismo, y la comprensión de las funciones, donde el niño comprende la relación entre dos hechos. Operaciones concretas. Bueno, esta etapa va de los 7 a los 12 años. Cerca de los 7 años, de acuerdo con Piaget, los sujetos entran en la etapa de las operaciones concretas, llamadas así porque estos piensan de manera más lógica que antes, porque pueden considerar múltiples aspectos de una situación. Sin embargo, todavía están limitados a pensar en situaciones reales, en el aquí y ahora. Los sujetos en la etapa de las operaciones concretas realizan muchas tareas a un nivel mucho más alto del que podían en la etapa preoperacional. Tienen mejor comprensión de conceptos espaciales, de la casualidad, la categorización, el razonamiento inductivo y deductivo y de la conservación. Sin embargo, cabe destacar que su pensamiento abstracto aún se encuentra en formación. Bueno, operaciones formales. Se caracteriza por la aparición de la lógica formal. El sujeto es capaz de reflexionar no solo sobre objetos concretos, sino además sobre proposiciones que contienen dichos objetos. Al sujeto le es accesible no solo el mundo de lo real, sino también el mundo de lo posible. El pensamiento se vuelve hipotético-deductivo y es capaz de realizar la combinatoria lógica que le posibilite un análisis de las distintas posibilidades de resolución de un problema. En las relaciones entre el desarrollo y el aprendizaje, si se entiende por aprendizaje a cualquier forma de adquisición, cabe resaltar que el desarrollo no consiste solo en una suma o sucesión de aprendizajes. Por lo general, el aprendizaje se ve asociado a que el sujeto se limite a reproducir respuestas en función de la repetición de secuencias exteriores. Así, dichas secuencias no hayan sido estructuradas por él mismo mediante la actividad de construcción. Si se define así el aprendizaje, entonces se plantea necesariamente el problema de establecer si el desarrollo se reduce a una sucesión de aprendizajes
o si el aprendizaje y el desarrollo constituyen dos fuentes distintas y separadas de adquisición. O por último, si todo aprendizaje no es en realidad más que un sector o una fase de desarrollo. Es importante tener en cuenta que el autor entiende el aprendizaje como una reorganización de las estructuras cognitivas existentes en cada momento. Es decir, para él, los cambios en nuestro conocimiento que nos llevan a interiorizar nuevos conocimientos a partir de nuestras experiencias se explican por una recombinación que actúa sobre los esquemas mentales que tenemos a mano. Experiencia. Para Piaget, cuando se habla de lo cognitivo, es indispensable explicarlo o definirlo como la experiencia adquirida en función del medio físico exterior. Sin embargo, considera que ese factor de experiencia es heterogéneo, que posee al menos tres significados. El primero se da en la variedad de simple ejercicio, en la cual el sujeto ejerce una acción sobre un objeto sin que el conocimiento sea necesariamente extraído de éste. Cabe destacar que podemos considerar dos polos en el propio ejercicio. El primero es el de acomodación y el segundo el de asimilación funcional, en el cual el sujeto consolida por repetición activa. El segundo significado se conoce como experiencia física. Como su nombre lo especifica, se caracteriza porque el sujeto, a través de su corporalidad, extrae el conocimiento de los objetos mismos. Y por último, el tercer significado se le conoce como experiencia lógico-matemática. Esta experiencia consiste también en actuar sobre objetos, pero el conocimiento al cual conduce no está extraído de estos objetos como tal, ya que se extraen las acciones que se ejercen sobre los objetos especificados, lo que no es absolutamente igual, puesto que cuando se aprende por medio de la acción, el niño o el sujeto va a encontrar propiedades las cuales no son propias del objeto en sí, sino de la acción que se está ejerciendo sobre este. En cuanto al problema de las relaciones entre el lenguaje y las operaciones lógicas, después de varios estudios realizados con diferentes niños y jóvenes, se llegó a la conclusión que el lenguaje no parece constituir el motor del progreso operatorio, sino un instrumento al servicio de la propia inteligencia. Bien, ahora hablaremos de la equilibración. Es uno de los procesos de interrelación que ocurre junto con la organización, que también es llamada esquema, y la adaptación en el desarrollo cognitivo del ser humano. La equilibración consiste en lograr un balance o armonía entre el individuo y su entorno social, o sea, la armonización de los procesos asimiladores y acomodadores. Como mecanismo interno, es una construcción que se logra mediante un proceso autorregulatorio. Esto quiere decir que es un mecanismo de compensaciones, en donde el sujeto hace en lo posible por entender y relacionar lo que está interactuando, que obviamente es nuevo, con los esquemas previos que tenía antes. Si logra satisfacer este proceso, entonces este logrará que el pensamiento se amplíe. Eso sí, no cambia ni se modifica, solamente se amplía para que sea más complejo y de esta manera volverse más inteligente. Este proceso Piaget lo afirmó en palabras un poco más formales, de la siguiente manera. Piaget afirmó que el proceso adaptativo es el producto de equilibración entre la información recibida, que es la asimilación, y la reestructuración mental requerida para procesar y ajustar dicha información a los esquemas mentales preexistentes, que viene siendo la acomodación. Así, pues el resultado del proceso de equilibración puede verse reflejado en la modificación del comportamiento humano, pues es evidente que cuando el individuo toma un pensamiento más complejo, éste va a actuar en búsqueda de lo que sigue. En pocas palabras, es un proceso continuo de búsqueda tras búsqueda hasta satisfacer su pensamiento. Puede entonces definirse la adaptación como un equilibrio entre la asimilación
y la acomodación, que es como decir un equilibrio de intercambios entre el sujeto y los objetos. De este modo, el proceso adaptativo surge gracias a la presencia de los factores internos mentales y externos sociales. Es ahí en donde se ve reflejada la interacción del sujeto con los objetos. Para Piaget, el pensamiento está adaptado a una realidad, cuando ha logrado asimilar las características de dicha realidad para acomodarse a sus nuevas circunstancias. Para concluir, podemos decir que Piaget realizó un gran aporte con su teoría, ya que demostró que la mente de los niños no es una mente de un adulto en miniatura, y esto nos ayuda como maestros a conocer la mente de los niños y cómo éste puede entendernos de mejor manera, ya que no podemos pretender que un niño de 7 años realice procesos de un niño que está en una etapa mayor. Además, cabe resaltar que el conocimiento no es encontrado por el sujeto, sino construido activamente por él a lo largo de su desarrollo. Dicha construcción se da mediante su interacción con el entorno. Por ello, es importante generar una estimulación a través de la experiencia. Bueno, concluido el tema, les agradecemos por la atención prestada. Gracias.